Esta es la imagen del día, lo aprovechamos porque justamente es palabra autorizada sobre esto. Está Sebastián Malis con nosotros. ¿Cómo andás? Hola Juan, gracias por invitarnos a poder debatir todos estos temas y charlar que nos ocupan y preocupan de sobremanera. Sí, bueno, no era el tema por el cual te convocamos, pero sí te aprovechamos porque justamente ustedes a través del Frente Renovador y bueno, lo anunciaron en su momento, en su momento anunciaron que estaba la posibilidad, después se concretó, finalmente, después de días y venidas la fecha, el servicio se reactivó y ahora está esta noticia. ¿Qué le pueden decir al vecino? Sí, la verdad que particularmente lo vivo con mucha tristeza porque he sido parte activa de la gestión, inclusive de mis 2 años en el Ministerio de Transporte. Uno de los grandes temas que empujamos fue casualmente, que está enmarcado en un beneficio, obviamente, para 9 de Julio y la zona, dentro del contexto de una política de Estado que tenía que ver con el desarrollo, con generar un desarrollo en el sistema ferroviario. Uh-huh. La esencia o la ambición del proyecto y el proceso de inversión tenía que ver en esta línea en particular con extender el servicio no solo hasta Pehuajó, sino hasta La Pampa, que es donde históricamente llegó el recorrido. Tenía que ver con una visión estratégica, con un entendimiento del país, la necesidad de la conectividad, que en el camino, por supuesto, beneficiaba a 9 de Julio. El tren, como vos bien dijiste, llegaba hasta Bragado, y si va a seguir llegando hasta Bragado. La idea de este proceso era en este primer tramo extenderla hacia Pehuajó, seguir mejorando el sistema de vías hacia La Pampa para finalmente interconectar la cabeza de la capital de La Pampa, la provincia de Santa Rosa, uh-huh, con Buenos Aires, con todo lo que esto implica en un proceso de inversión constante. El sistema ferroviario no se restablece de un día para otro. El análisis de esto como una simple estructura de costos momentáneos o de costos operativos es un error de un desconocimiento absoluto. Es una picardía desde todo punto de vista, no solamente como visión estratégica del país que queremos, que bueno, indudablemente este gobierno claramente tiene otra perspectiva, uh-huh, sino también en la política de desarrollo de inversión. Sí, por supuesto que el servicio de trenes, y sobre todo en lo que hace al servicio de trenes de pasajeros, es un servicio subsidiado. Para que funcione subsidiado, pero no en Argentina, en el mundo el servicio de pasajeros es subsidiado. Pero la inversión y el desarrollo genera también todo un desarrollo que tiene que ver con el transporte de cargas, que es la parte rentable del sistema ferroviario, pero insisto, que hace una visión global. La verdad que esto es la tristeza de este país, que da volantazos para un lado y para el otro. Se hicieron un montón de inversiones arreglando las estaciones, las cabeceras de estaciones, en las vías, bueno. La inversión en un transporte de pasajeros implica todo un desarrollo de la vía férrea que habilita también una mejora en el sistema de transporte de cargas. Es integrar la inversión, no se lo mira estrictamente en función del transporte de pasajeros. La verdad que más allá de eso también inclusive es perjudicial para 9 de Julio, para su conectividad. En los últimos días estamos viendo el ataque que desde la política de la Libertad Avanza hay sobre la educación pública. Bueno, esto es otro golpe más y particularmente para los 9 de julienses. Uh-huh. Hoy por hoy la frecuencia que teníamos era lo que se llama la frecuencia estudiantil, que era la que venía el viernes y se iba el domingo. Bueno, hoy a los estudiantes que aprovechaban este servicio tienen no solamente una universidad que no va a tener recursos, sino también la posibilidad de acceder en forma antieconómica. Sí, lo que llama la atención por ahí también es el corto plazo, porque recordamos que esto se puso nuevamente en funcionamiento no hace tanto, hace 2 años prácticamente, exacto, ¿no? Más o menos, creo que noviembre puede ser del 2022, exacto, si mal no recuerdo, por ahí. Exacto. Son 2 años prácticamente para evaluar algo que una inversión que en general esto imagino que lleva de inversión varios años. Es que te insisto, la inversión no tiene que ver estrictamente con 9 de Julio, uh-huh, y ni con Casares ni Pehuajó, tiene que ver con una política global de interconectividad ferroviaria. Es una política de Estado a largo plazo, pero así son las cosas lamentablemente en la Argentina. Bueno, algunos creemos en la interconexión, creemos que el sistema ferroviario es la alternativa, que ahorra vidas, no solamente el costo, sino que ahorra vidas, que mejora, que nos hace más competitivos en múltiples aspectos. Bueno, son todos aspectos en los que estamos retrocediendo. Milei lo dijo, este es el topo que viene a destruir el Estado, y dentro del Estado está el sistema ferroviario. Bueno, por eso que analizarlo en términos de estricto costo no tiene sentido. Es obvio que subir el precio a un equivalente en el transporte automotor iba a generar lo que generó. ¿Por qué? Porque el servicio aún no es en calidad, no está a la altura de
de las circunstancias del otro medio de transporte. Por eso inclusive es lógico que esté subsidiado y que sea más barato. Si voy a pagar el mismo precio y voy a tardar casi el doble de tiempo, lógicamente no lo voy a acceder. Entonces es un cinismo creer que el costo debe ser el mismo. Insisto, algunos entendemos que hasta por política eso debe ser, por política de Estado, eso debe ser subsidiado, como es en todo el mundo, porque tiene una serie de implicancias y de impactos positivos que no son estrictamente el costo operativo del mismo. Pero más allá de eso, es el camino al desfinanciamiento. Las universidades, el transporte público, hay dos formas de eliminarlo. O eliminarlo propiamente dicho, valga la redundancia, o de financiarlo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Es por eso que dentro de lo que podemos hacer hoy en nuestro rol, la semana pasada hemos presentado un proyecto en el Consejo Deliberante, no solamente marcando, digamos, el descontento o el repudio con esto, sino básicamente pidiéndole a nuestra intendenta que se ponga al frente de las gestiones para defender los intereses de los nuevejulienses, porque más allá de la visión global sobre el sistema ferroviario, está el interés particular de los nuevejulienses. Se lo mire desde donde se lo mire, para nuevejuliense es una pérdida. Y me parece que si estamos de acuerdo con esto, si consideramos que es una pérdida, esperamos razonablemente que nuestra intendenta, la jefa comunal, se ponga al frente de la defensa de los intereses, como han hecho el intendente de Pehuajó, el intendente de Casares y espero que también la intendenta de 9 de Julio. Bien, te convocamos porque fuiste la voz, una de las voces que faltaba escuchar, porque te tocó justo que ser también por la sucesión. Claro, por la línea sucesoria, ¿no? Ante la ausencia por las vacaciones de la intendente, se fue corriendo todo, ¿sí? Bueno, te tocó ser presidente del Consejo Deliberante, interino por supuesto, sí. En este lapso en el cual explotó el Nandi Gate, como lo hemos denominado, ¿no? Y me tocó un rol activo en función del planteamiento de los concejales. Sé que durante el momento, por esto, no te permitía hablar. Exacto, ¿sí? Por lo menos no era oportuno porque es el presidente del bloque, de todo el bloque. Exacto, sos el presidente del consejo, la voz de todo el cuerpo y no de un bloque. Por más de la bancada que venga. Exacto. Exactamente. Bueno, ahora sí, ahora ya volvió toda la normalidad, volvió la intendente, la escuchamos ayer y están cada uno de nuevo en su lugar. Así que ahora sí tenés... libertad absoluta. Bueno, primero, repercusiones o sensaciones después de haber escuchado ayer la explicación oficial. Mira, la verdad que me quedó una sensación muy fea. ¿Por qué? Porque a la poca seriedad dado al manejo de la cuestión Nandi, a la falta de gestión, a no estar a la altura de las circunstancias, a la impericia, lo que me llama la atención es que ahora le sumamos la mentira. Porque hay que decirlo sin eufemismos. Creo que la intendenta, que estábamos con nosotros, viene y miente. Literalmente miente. Miente porque cambia el eje de la discusión. Yo creo que vos dijiste, usaste la palabra, en una posición naif, en alguna medida, nos habla de su bondad como persona, que yo no pongo no está en duda en discusión. Esto no es el eje de la cuestión. Y cambia el eje del por qué llegamos a esta situación. Yo comparto con ella que 9 de julio perdió una oportunidad. Y también desde ahí es donde en alguna medida me siento estafado, porque claramente fui uno de los concejales que, aún generando disidencias con parte del bloque, acompañó el proyecto, porque dentro de los ejes de la política de desarrollo del Frente Renovador está la integración de lo público y lo privado. Yo vengo haciendo varios trabajos en este sentido, capacitándonos, haciendo gestiones en esta... Es que eso creo que no está en duda. En esta línea, y eso no está en discusión. Entonces, que la intendenta, en primer lugar, quiera plantear esto, que tenemos que dar esa discusión sobre la integración de lo público y lo privado, me parece que es desacertado. No solamente porque no es cierto, y no solamente porque muchos acompañamos el proyecto, que fuimos estafados, sino también porque aún los que no lo acompañaron, no es que no lo acompañaron porque no están a favor de la integración de lo público y lo privado, era porque notaban una serie de circunstancias que no se condecían con la realidad. Pero también, y creo que lo más importante, es que miente en cuanto a que hace narración de hechos que no tienen que ver con la realidad. En primer lugar, porque dice que nos perdimos de que Nandi se instala el 9 de julio. Esto no es cierto. Nandi es una empresa
que existe y existe desde hace más de 2 años. Es una empresa que ya existía en 9 de julio, que estaba radicada en 9 de julio, con oficinas en 9 de julio, que simplemente lo que hizo con este convenio fue cambiar de lugar, fue hacerlo ahora en reparticiones públicas, dentro de una repartición pública. Y en segundo lugar, que esa es la cuestión, que lo hacen en una oficina pública, cuando lo que estaba en discusión tenía que ver con cuál era la contraprestación que la empresa le iba a dar a 9 de julio. Acá no estuvo en discusión si servía la integración entre lo público y lo privado. Casualmente, la intendenta también nos miente porque dice que esto se demoró o se frustró porque el Consejo estuvo 10 meses sin tratar el tema. Y no es así, casualmente. El inconveniente era que durante 10 meses no se hizo ninguna presentación en relación a cuál iba a ser el aporte de la empresa. Simplemente vinieron a expresar una expresión de deseo, pero no se concretó en ningún instrumento. Por eso nos quedamos en un mero convenio marco, porque no hubo una concreción de una cuestión concreta. Ahí está, vuelvo a decir, la falta de seriedad, la falta de gestión y la impericia en la misma. Sí, 9 de julio, comparto con la intendenta, perdió una oportunidad más grande, más chica, la super oportunidad, la que sea, la perdimos, pero si la perdimos por la impericia y por la falta de gestión, que es haber determinado cuál iba a ser la interrelación, la contraprestación que la empresa le tenía que dar a la comunidad. En ese convenio era muy difusa, pues yo tuve acceso a ese, y era muy difusa, capacitación a el convenio, aclaro esto, era un mero convenio marco, claro, que no establecía, que hablaba de intenciones, pero no establecía ninguna obligación por parte de la empresa, ninguna operación concreta. Sí, el municipio otorgaba un lugar, un espacio físico, pero no había una contraprestación. Por eso es que la intendente, había que decirlo, desgraciadamente cuando las cosas son. Miente en cuanto a que dice que inclusive en la nota que hizo con el canal, dice que inclusive en el manejo del consejo del tema se hicieron concesiones. Y la concesión fue casualmente que no se iban a poder instalar hasta tanto no haya un convenio específico que establezca las obligaciones. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque, como también nos termina diciendo, se le dio lugar. Y a ver, y quiero ser concreto, no quiero generar interpretaciones respecto de esto. La intendenta dice en la nota también, porque partiendo del proyecto final que se aprobó, es que donde queda en claro que se le va a dar un lugar cuando haya un convenio específico, dice inocentemente que lo que se le permitió fue guardar, bien, el mientras tanto, que nunca ocurrió, guardar elementos a la empresa en la repartición pública. Y esto es una mentira. ¿Y por qué digo que es una mentira? Porque me tocó, en este rol de presidente del Consejo, ser quien vaya a hacer la constatación oficial. Y en esa constatación oficial, la empresa, que no tiene por qué mentir y no lo hizo, informó que está radicada hace 10 meses dentro del polo socioeconómico, que inclusive informa... Trabajando, inclusive informando, insisto, de absoluta buena fe por parte de la empresa, que hasta hace 10 meses atrás, cuando fueron los concejales en persona, hablaron desde diciembre. Cuando fuimos en la constatación, hablaron desde fines de febrero, marzo, diciendo que hasta fines de febrero, marzo estaban en otro inmueble, que es en el famoso inmueble de la familia de la concejal. Si dejaron de estar hace 10 meses en ese lugar, ¿dónde están radicados hoy? Porque la empresa, aclaro esto, existe, sí, claro, es privada, funciona y tiene un rol estrictamente privado. ¿Dónde estuvo durante estos 10 meses? Solamente guardaron en el San Cayetano las máquinas, y aclaro, y hablo por mí, hice la constatación y no era un mero depósito. Estaban los reactivos, estaban las maquinarias, estaban los... ¿Cómo se llama? Si no me va a matar. Las caravanas, los chips. Estaban los chips y estaban también hasta las cosas con las que se miran. Por Dios. Microscopios. Los microscopios, perdón. Estaba el microscopio, estaban trabajando. Y el comentario de quien los recibió
frente al motivo, nos comenta que esa noche cuando salta el escándalo, la noche anterior le dijeron que se tenían que ir. Y la respuesta fue que no se iban, que no se podían ir, más allá de que si era la decisión de si llegaba una orden lo iban a hacer, porque casualmente tenían al día siguiente trabajo pendiente. Y insisto, en absoluta buena fe de la empresa, porque nos recibió y cuando fuimos estaban trabajando, que estaban justo las 3 veces que fueron estaban en depósito. Esto es una mentira. Entonces, las cosas por su nombre. Las discusiones donde tiene que estar. No nos planteen que esto tiene que ver que lo que está en discusión es la integración de lo público y lo privado. Todo lo contrario. Creo tener toda la autoridad moral para decirlo. ¿Por qué? Porque acompañé el proyecto. Y creo finalmente que fui estafado. Y llama la atención, puede decir, ¿para qué necesita una empresa estar ahí? Si ya estaba afuera. Y de hecho, ahora como ayer mencionó que se va a ir la empresa, no solo de acá, sino del 9 de julio, no solo del San Cayetano, sino se va a Trenquelauquen. ¿Ahí no va a pagar alquiler? ¿No va a alquilar? ¿O hay otro polo socioproductivo donde le van a dar una llave y una situación como acá? Pero de hecho la empresa existía y trabajaba el 9 de julio. Claro, por eso digo. Quien lo lleva adelante es el marido de la concejala, que es una persona 9 de julio. Uh-huh. Las personas que nos atendieron era gente de 9 de julio, gente que vive en 9 de julio y que ojalá siga siendo así. No hay ninguna explicación racional para entender que por eso se tiene que ir a otra localidad. Sí, insisto, el trabajo que hacen es estrictamente privado. Uh-huh. No es verdad que 9 de julio, si 9 de julio se pierde alguna posibilidad de desarrollo, de integración de lo público y lo privado, de capacidad, no tiene absolutamente nada que ver con que estén o no radicados ahí. No tiene mayor sentido. Ahora, respondiendo a tu pregunta, y sin eufemismos, si esto no tiene racionalidad, la sociedad tiene derecho a creer que esto es por alguna otra cuestión. Cuando lo que el vecino te lo pongo, dice, pero si esto no fue, ¿por qué fue? ¿Hay algo espurio? ¿Hay algún acto de corrupción? Bueno, la sociedad tiene derecho a explicarlo. Ahora, casualmente, este tipo de respuestas por parte de la intendenta no hacen más que generar sospechas porque no da ninguna explicación racional. Quizás recordemos que el proyecto del San Cayetano, tantas veces cambiado con el nombre, una de las cosas, y quizás lo más fácil de decir, bueno, era polo socioproductivo, tecnológico, científico, lo que sea, y guardería municipal. ¿No habrá sido guardería municipal eso? No sé, insisto. En este término, en el sentido, ¿guardamos las cosas ahí? Insisto, quiero darle a esto la seriedad que creo que la intendenta no le dio. En términos, no hacer conjeturas. No decirte cuál es la intencionalidad. Lo que sí te digo es que la sociedad tiene la sociedad, los concejales y todos los que hemos apostado a esto, tenemos todo el derecho, hasta que alguien nos explique, nos dé una explicación racional, de creer que esto tiene que ver con interés que por algún motivo se decidió ocultar. Bueno, tiene que tener una explicación más creíble que la de ayer. que la oficial. Creo que sí. Hasta ahora estábamos esperando porque no teníamos la respuesta del intendente. Y a mí me frustra en términos que la respuesta del intendente es la misma. Y lo mire por donde lo mire, no reviste análisis. Mirá, también me tocó, vos y los roles, me tocó ser director de acceso a la información y transparencia y ocuparme de esto. Y yo no voy a poner en tela de juicio la honorabilidad de María José. Y digo María José porque la conozco, porque es convecina, porque es amiga por fuera de la vida. Y creo que todos somos buenos. No basta con decir yo soy bueno. Yo también creo ser honesto y una persona de bien. Creo que todos tenemos derecho a sentirlo de esa manera. Lo que tenemos que dar es respuesta por las cosas que hicimos. No basta con el voluntarismo de créanlo o confórmese con una explicación menor porque soy una buena persona. Bueno, acá es donde, pasado todo esto, ¿sí? Y este tema es en continuado, porque quien crea que termina esto con la declaración de ayer o con la fiesta del pueblo del próximo domingo, creo que es equivocado, porque el hecho es institucionalmente grave, que marca, además, ha dejado como lectura secundaria, no menos importante, la debilidad gubernamental que tiene la administración, porque 6 días después que tenga que salir y en el medio con un intendente interino a cargo, una jefa de gabinete y que nadie haya salido a decir nada y que tiene que haber sido la intendenta la única que después de 6 días salga a hacer una explicación, por más que haya sido así,
naif, con una sonrisa y minimizando prácticamente todo como una cuestión casi voluntarista, es grave, porque eso también es la otra lectura de todo esto, lo sola que está la intendenta en cuanto a estructura gubernamental. Y por eso, sí, hoy sabemos que hay una gran preocupación por tratar de hacer algún acuerdo con alguno de los actores políticos, ¿no?, de la arena, porque está muy débil y encima esta administración en estos meses ha logrado que toda la oposición esté unida. Mirá, yo creo por cosa. Y por eso voy a esto porque digo, porque ahora también, es decir, ahora la pelota está en ustedes. En ustedes me refiero la oposición, porque tienen que conformar la comisión investigadora, para llegar lo antes posible, no en el tiempo, ¿sí?, a una respuesta y eventuales sanciones o cuestiones que le caigan a los responsables. Sí, tenemos que unir, ¿no?, los cabos. Sí. Faltaba básicamente la opinión de la intendenta. Yo creo que lo ha hecho público, va a tener que venir a darnos las explicaciones, juntar todos los elementos. ¿Eso sigue en pie? Porque parte de la ordenanza que aprobaron digamos que presentaron y que votaron el lunes pasado en esta sesión extraordinaria, uno de los puntos era eso, llamarla a... Sí, claro. Sí, ella lo hizo en los medios, ahora lo va a tener que hacer frente al cuerpo. No excluye. No, por supuesto que no, porque de hecho, insisto, el cuerpo hizo una constatación, va a juntar todos los elementos y va a tener que tomar la actitud. Como tuvimos que hacerlo con el tema de las tierras, sí, vamos a tener que hacerlo también eventualmente con esto, juntar los elementos, hacer un análisis. Poder sancionatorio nosotros sobre la intendenta no vamos a tener, pero sí vamos a tener la facultad de ordenarle al presidente del cuerpo, si los votos no lo permiten, sí, o hacerlo en forma individual, donde después de analizar las circunstancias y hecho un análisis político y jurídico de las circunstancias, efectuar las denuncias correspondientes ante las autoridades para que se analicen, por un lado, los delitos, por un lado es un doble rol, cumplir con la legalidad y que se estudian los delitos, y por otro lado, el análisis político que pueda hacer el Consejo respecto de la responsabilidad del accionar de cada uno. Insisto, los voluntarismos en esto no van, no corren. Tiene que ver con la gestión. Acá no estamos hablando de la honorabilidad de las personas, pero sí también, y en esto me siento particularmente afectado, porque la posición que he adoptado tiene, yo creo que hay, como expresó el concejal Naudín, hay un vicio en la voluntad. ¿Por qué? Porque hay gente que ocultó intencionalmente información. A esta altura, decir que simplemente, a mí me preocupa que la intendente nos diga que se le permitió guardar cuando la empresa está trabajando en el lugar, y creo que no admite ningún tipo de discusión. Lo admitió la propia empresa, que nos diga que es una mera guarda, que por otro lado nos digan y firmen, y casi diría que de forma perversa, que como no logran el convenio que quieren lograr o el nivel de incertidumbre, que acepten que se haga solamente cuando haya un convenio específico, cuando en realidad ya hace 10 meses se lo dieron. Es como meter los dedos, es hacerlo y dejar las huellas. Guardando no estaban no era un lugar de guardia, era un lugar de trabajo. Era un lugar de trabajo, esto no. Eso lo han contestado. Lo hemos constatado. Y vos recién marcaste una cosa. ¿Quién les avisó a los de la empresa que se tenían que ir? Aparentemente una funcionaria. Una funcionaria le dijo que se tenían que ir y eso fue cuando dijiste el lunes a la noche. Nosotros fuimos el miércoles. Ustedes fueron el miércoles. El martes, una funcionaria les habría comunicado, sí, voy a guardar el nombre por ahora, está en el acta, le habría comunicado que se tenían que ir. Y la respuesta que nos dio fue que si se tenían que ir, se iban a ir, pero que no lo iban a hacer al día siguiente porque tenían trabajo pendiente, claro, que realizar. Y todos los elementos estaban trabajando. E insisto, el lunes fueron y estaban trabajando. El martes fue el concejal Moss y estaban trabajando. El martes fue la concejal Crespo y Basterra y estaban trabajando. Y el miércoles fue el consejo representado por el presidente a cargo, con los secretarios de acta, hacer la contratación, y estaban trabajando y nos manifestaron que estaban trabajando. Esto no cabe dudas. Gracias por venir. Gracias, Juan, a vos. Muy bien, vamos a seguir el tema, porque como digo, es un tema grave para la gestión, grave institucionalmente también.
y ahora está todo el arco político comprometido, o por lo menos comprometidos en el sentido de que tienen la responsabilidad de llegar al fondo y darle una respuesta a los vecinos, no a los propios, no a la tropa propia, porque ahí vienen los aplausos y los vítores, y bien María José, y viene eso, pero hasta que no habló María José nadie salió a decir nada. Los únicos, los 3 concejales que también estuvieron presentes,